Bueno, ahorita vamos a ver el amplificador no inversor para llegar a la fórmula de voltaje de salida. Primero hay que tomar en cuenta las reglas principales, que es la corriente del inversor, de la entrada de inversor es igual a la corriente de entrada del no inversor, y esto es igual a cero. Y también el voltaje de la entrada del inversor es igual al voltaje de entrada del no inversor. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a hacerlo por mallas. Entonces, primero podemos ver que aquí está el voltaje de... Ese es el circuito de amplificador no inversor, el circuito. Vamos, aquí está el voltaje de entrada. Vemos que entra al pin del voltaje de no inversor. Y aquí vamos a tener una corriente. Vamos a ganar corriente 3. De aquí vamos a tener otra corriente que vamos a llamar corriente 2. Y en esta parte, hacia acá, vamos a tener otra llamada corriente 1. Ahora vamos a pasar a ese circuito, que es la de la corriente número 1. Por como está la dirección acá, lo vamos a poner de este sentido. Así. Y de la resistencia va a estar así. Y aquí vamos a poner la tierra, como se muestra aquí. Entonces, tomando la ley de Kirchhoff, quedaría el voltaje inicial menos el voltaje del pin del inversor menos el voltaje de la resistencia del inversor. Todo esto va a ser igual a 0. El positivo, los signos se sacan dependiendo de la salida en la dirección de la corriente. Ya como sabemos, la ley de Ohm para sacar el voltaje de una resistencia es corriente por resistencia. Entonces vamos a ponerla. Esa va a ser la corriente 1 por la resistencia del inversor. Todo eso va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a despejar la corriente que tenemos acá. Entonces nos quedaría como voltaje del inversor menos el de entrada menos el voltaje del inversor sobre la resistencia del inversor. Todo esto va a ser igual a la corriente número 1. Ahora vamos a pasar al segundo circuito, que sería la de esta parte. Esta parte. La dirección de sentido de la corriente la vamos a poner de esta forma, para poder simbolizar lo que simbolizamos en la parte de acá arriba. Igual, y va a quedar así lo de la resistencia. Entonces empezamos, el voltaje de salida va a ser menos el voltaje inicial menos el voltaje de la resistencia. Esto va a ser igual a 0. Igual aplicamos ley de Ohm, el voltaje y la corriente 2 por la resistencia. Esto es igual a 0. Entonces volvemos a despejar para que nos quede solamente la corriente número 2. Nos quedaría así. De esta forma nos quedaría. Voltaje de salida menos el voltaje inicial sobre la resistencia. Y todo eso va a ser igual a
la corriente número 2. Entonces, otra de las reglas que tenemos es que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, ya que, como podemos ver aquí, no circula corriente entre estos puntos. Entonces se toma como si fuera continua esta parte, la de acá. Entonces por eso se define como está aquí. Entonces vamos a sustituir el valor de voltaje inicial menos el voltaje del pin del inversor sobre la resistencia del inversor va a ser igual al voltaje inicial menos el voltaje final menos el voltaje inicial sobre la resistencia F. Este voltaje del pin del inversor se va a tomar en cuenta como 0, ya que, como podemos ver, está conectado a la tierra. Entonces nos quedaría así. De esta forma. Entonces aquí solamente nos toca despejar para que nos quede solamente el voltaje de salida. Quedaría de esta forma. Y solamente factorizamos el voltaje inicial. Nos quedaría voltaje de salida es igual al voltaje inicial que multiplica a 1 más resistencia F sobre resistencia del inversor. Y así es como obtenemos la fórmula de salida.